La familia como base fundamental de la sociedad y primera iglesia debe permanecer integrada e íntegra para así lograr su desarrollo y realización tanto espiritual como social. Para ello, los esposos Francisco Zamora y Violeta de Zamora nos guían hacia soluciones en torno a la problemática actual de la familia. Una guía bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia y las líneas de acción de la pastoral familiar. Una contribución para crear una nueva cultura cristiana de la vida y la familia. La familia Santuario de la Vida. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto original de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Queridos amigos, hermanos que siempre están con nosotros sintonizando este su programa, La Familia Santuario de la Vida, les damos la más cordial bienvenida y es una bendición que siempre estén con nosotros. Francisco, bienvenido. Gracias, Viole. Hola, queridas familias, qué gusto estar con ustedes nuevamente en comunicación. Así es, Francisco, y en esta tercera entrega de Diálogos Internos, creo que pues sigue ese trabajo del diálogo interno, cada uno haciéndolo. Dejamos una tarea la semana pasada para que anotaran ahí qué tipo de diálogo estaban utilizando, ¿verdad? Si era catastrófico, si era victimista, si era autoexigente, en fin, habían cuatro posturas que había que buscar. Seguimos con el diálogo interno y entonces la verdad es de que el diálogo interno es una forma en cómo escapamos, es una manera de escaparnos a la presión de la vida. A veces tenemos tanta presión escolar, laboral, ambiental, que tratamos un poquito de escapar. Y generalmente es a través de producir reproches, recriminaciones, que hacemos generalmente todos cuando nos equivocamos. Pero ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no pensé lo otro? ¿Por qué le tuve que decir eso a mi mamá? ¿Por qué tuve que decirle esto a mi jefe? ¿Por qué no llegué temprano? Es decir, generalmente nos estamos reprochando usualmente nuestros fracasos, nuestros errores, las situaciones que no nos han salido bien. Tratándonos mal, ¿verdad? Y a veces tratándonos muy mal, dándonos esos golpecitos que yo mencionaba en algún momento. Bueno, lo que pasa es que en nuestra mente, Viole, hay una cantidad de cosas dentro de nosotros. Hay pensamientos, hay creencias, hay conceptos, hay ideas, hay percepciones, etc. O sea, hay una cantidad de niveles o de estados que hoy día las ciencias como las neurociencias, la propia biología, la neuroanatomía, nos han ido mostrando, la psicología misma. Bueno, lo cierto es que la mente, así como ustedes ven ese dibujo espacial del cerebro, así es de complicado o de complejo más bien todo lo que hay en nuestra mente. Imagínense que no es lo mismo el pensamiento que creencia o que concepto o que idea o que percepción o que intuición. En fin, hay una cantidad hasta de términos que uno dice, ¿y esto de qué va, no? Pero lo cierto es que implica que nuestra mente es muy compleja y por tanto va a producir diálogos internos, lamentablemente a veces que nos traicionan porque son negativos. Es decir, pocas veces, y ojalá nos acostumbremos a producir diálogos internos positivos que nos lleven a un pensamiento liberador, pero usualmente son de tipo negativo. Hay un modelo, Viole, que estudiamos alguna vez y se los queremos trasladar, queridas familias.
pareciera un poquito así como complicado, pero miren, es fácil. PNL, que está de moda relativamente en estos años, que es programación neurolingüística. En pocas palabras, es cómo programamos nuestra mente para hablar bien. Porque al final usted ve en ese cerebro que hay dos flechas que salen. Todo lo que pensamos, todo lo que procesamos en nuestro cerebro, terminan siendo o comunicación y conducta. O sea, la manera en que actuamos, la manera en que hablamos, obedece a un procesamiento previo en nuestro cerebro. Sí. Esto es importante porque de ahí nacen los pensamientos o los diálogos básicamente internos que pueden ser positivos o negativos. Miren qué bonito este modelo. A la izquierda está la realidad que usted y yo vivimos, su realidad familiar. Ahí está papá, mamá, sus hijos, sus hermanos, su suegra, su abuelita, la familia entera, la realidad. O la realidad del país, o el barrio donde vivimos, o la manzana donde vivimos, o el condominio donde vivimos. Bueno, ahí hay una realidad. Empezamos a meter dentro de nuestro cerebro información. ¿Cómo la metemos? A través de los sentidos. Y ahí tenemos entonces el sentido del olfato, el sentido de la vista, el gusto, el oído, todo eso son sentidos. Y incluso se ve ahí que la B, esa pequeñita, es visual. A través de los ojos nos ingresa información al cerebro. También empezamos a verlo a través de toda la auditiva. La audición, sonidos, incluso conocidos, desconocidos. Y la K es kinestésico, es decir, las emociones. Las emociones, lo que siento, lo afectivo. A través de lo visual, lo auditivo o lo afectivo, entra la información a nuestro cerebro. Pero no va a producir inmediatamente conducta y lenguaje, sino que antes va a pasar por algunas como laberintos en nuestro cerebro. Y ahí hay dos columnas, usted ve, una azul y una roja, que son los filtros y los mapas. Veamos primero el mapa. ¿Qué es el mapa? No podemos agarrar toda la realidad. Necesitamos tomar una parte de la realidad. Supóngase usted que toda la ciudad, el mapa de la ciudad capital, no podemos tomarla. Tomamos solo la parte, en nuestro teléfono aparece solo la parte donde vivimos. Ya sea la zona o el código postal o el área en la que vivimos. Ese es el mapa, que en psicología es mamá y papá. Nuestro mapa es la realidad familiar, cómo creemos, cómo somos como familia. Ese es mi mapa. Y todo entra a partir de ese mapa. Es decir, así es como yo localizo la información. Por eso me voy a mi casa, porque ahí me siento seguro, ahí es mi lugar seguro, porque ese es mi mapa, ahí me siento bien. Si estoy en un área de la ciudad, no sé si usted alguna vez se perdió. ¿Te acuerdas un día que nos perdimos aquí en la capital? Yo no sabía dónde estaba. Sí. Había caído, ahora entiendo, entre la diagonal 6 y la zona, la parte que está más o menos por ahí, por la zona 10, por la diagonal 6. Todo eso que llevamos, y de veras, no sabíamos para dónde agarrar, porque no era nuestro sitio común de paso. Es terrible estar perdidos. Entonces el mapa me asegura no perderme. Estoy dentro de toda la selva o el bosque, pero yo conozco mi lugar seguro, ese es el mapa. Pero además tengo los filtros. Y los filtros es si soy hombre o si soy mujer, si estudié en una escuela privada, en una escuela pública, si soy católico, si soy evangélico o si soy ateo. Todo eso son mis creencias, mis filtros. Eso, si soy soltero, si soy casado, o sea, todo eso va haciendo que la información, tanto visual, auditiva como afectiva, cambie la forma en que la voy a procesar. Una vez que ya entró la información a través del filtro y el mapa, entonces llega a mis pensamientos y a mis sentimientos, que también va a filtrar la información. Y ahí aparecen los diálogos internos. También nuestros diálogos internos tienen que ver en ese procesamiento del pensamiento para producir al final cómo me comunico y cómo actúo. Cómo me comporto. Interesante. Entonces un muchacho que de pronto se pone a pasarse los altos, o que agarra una moto y no frena hasta ver qué pasa, o aquel que el viernes en la noche dice San Viernes y se terminó el mundo porque ahora es a disfrutar, empieza a actuar de una manera donde el procesamiento tiene mucho que ver. Entonces es importante que veamos lo importante, lo básico que es, qué está pasando entre nosotros. Y esta es justamente la complejidad de nuestra mente. No sé si tú quieras agregar algún ejemplo, pero este resulta muy interesante hasta para entender por qué nuestro hijo contesta mal, o por qué yo de papá a veces ya no aguanto y quiero irme a algún lado, o hay gente que termina en un bar o termina en una iglesia.
o termina en un retiro, ¿verdad? Yo creo que es interesante el poder hacer como una encuesta sobre qué tipos de filtros utilizamos los padres y cómo los procesamos en los mapas, cómo vienen esos mapas, por decir nuestras generaciones, por decir nuestros ancestros, por Nuestros ejemplo, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, cómo filtraban y cómo se formaban esos mapas, que es lo que vemos en la genealogía y todo eso. Acabo de acordarme de una señora que de pronto utiliza una forma de hacer los huevos en casa, con una olla. Abuelita, a mamá le dice, ¿por qué siempre hacer los huevos con ese sartén? ¿Y por qué del lado izquierdo pones el sartén? Y dice la señora, no sé, pero déjame pensar. Ah, ya sé, mi mamá sí lo hacía. Sí, sí, bueno, voy a preguntarle a tu abuelita, que todavía está, llámala y pregúntale por qué ella hacía los huevos del lado izquierdo del sartén y de esa manera. Y dice la abuelita, porque mi mamá así lo hacía. Sí. Y me comentaba que la abuelita de ella sí le enseñó. Sí. Vean ustedes cómo hay un modelo de mapa repetitivo que llega posiblemente hasta el nieto. O aquella mamá que cortaba el pan, que el pan era así redondo al final, y ella lo partía y tiraba lo redondo de acá y lo tiraba. Y le dice a la hija también, mamá, ¿por qué cortas así el pan? ¿Por qué no le dejas lo redondito? Porque es gracioso. No sé, mija, así me enseñó tu abuela. Entonces le voy a ir a preguntar a mi abuela, abuela, ¿por qué razón tú cortabas el pan así? ¿Por qué lo horneabas así? Y se empezó a reír la abuela. Porque mi mamá decía que el sartén no le cabía, el que ella usaba, no le cabía la forma redonda del pan, por eso ella lo cortaba y lo ponía cuadrado dentro del horno. Repetimos las conductas. En el caso del mapa y los filtros. Ahora imagínense cómo entonces nuestra conducta y nuestra comunicación tiene una razón de ser. Hay todo un procesamiento desde la realidad, pasando por ese mapa, por esos filtros, por nuestros propios pensamientos y sentimientos, Sí. y agregamos el tema que estamos hoy tocando, que son los diálogos internos. Sí. Y al final entonces sale una conducta, sale una forma de comunicar. Y por eso al final de la diapositiva decir, lo que determina la calidad de nuestra vida no es el mundo, sino la forma que elegimos para percibirlo, pensarlo y sentirlo. Importante entonces cuál es mi actitud frente a la vida, frente a la realidad. Y entonces vamos a otro elemento. Fíjense que los diálogos ocurren en el subconsciente. El subconsciente es el 80-85% de lo que hay en nuestra mente. Información. No podemos conocerlo. Aflora cuando somos niños, aflora cuando alguien está bajo el efecto de una sustancia como alcohol o drogas, y por eso dicen que los niños y los bolos siempre dicen la verdad. Lo que pasa es que ahí sale del subconsciente de manera más fácil lo que hay abajo. Cuando estamos conscientes lo paramos. Se necesita estar en un momento muy especial para dar una confidencia a alguien. Esa es la mejor manera de diferenciar el subconsciente del consciente. Por eso qué interesante, Francisco, cuando dice los diálogos ocurren en el subconsciente, cuando se hacen conscientes, se detienen. Cuando los paso al consciente. Así es. Ah, ya estoy pensando otra vez negativamente. Ya estoy pensando que soy inútil. Lo detengo. Yo no soy inútil. Yo puedo, yo soy útil. Sí. Ahí lo detengo. Por eso para esto hay que estar alertas. Ahí hay que mantener el estado de alerta. Y de ¿verdad? conciencia. Y de conciencia en todo momento. El aquí y el ahora, en el presente. Esa es la idea del estado de alerta. No vivir en el pasado ni vivir en el futuro. Es el adulto. El adulto está en el aquí, en el ahora y está en el presente. Miren qué interesante. Y usted dirá, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Verdad? La verdad es de que de alguna manera determina ese grado de felicidad, de bienestar que puede haber en nuestra familia, en nuestra sociedad, o por el contrario, un grado de negativismo, un grado de pérdida, un sentimiento que no funcionamos. Entonces, es muy importante. Ahora, todos tenemos un diálogo interno, Violet, todos tenemos un diálogo interno. Ya vimos que son pensamientos que pasan rápidamente por nuestra cabeza, tan rápido que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero nuestra mente sí los procesa y provoca en nosotros entonces diferentes emociones. Algunas de estas emociones relacionadas con nuestra propia autoestima. Por eso es tan importante vivir en la realidad. Y entonces los invitamos a ver un diálogo. Aquí tomamos un ejemplo interesante de pensamiento negativo versus pensamiento positivo. Si quieres lo hago yo. Tú tomas lo rojo y yo lo negro y vamos a dialogar rápidamente entre un diálogo realista
y un pensamiento realista y un pensamiento negativo. Francisco, no voy a poderlo hacer. Violeta, ¿cómo sabes que no puedes si nunca lo has hecho? Es que fíjate que todo me sale mal. ¿De veras todo? Sí. Si todo te saliera mal, ni siquiera estarías viva. Además, te has mantenido en tu trabajo muchos años. Si todo te saliera mal, ya no tendrías el trabajo. Tienes familia, tienes amigos con los que te relacionas. Si todo te saliera mal, nadie se llevaría contigo. Es que fíjate que una vez traté de hacerlo y no me salió. Pero fue solo una vez. Hoy las cosas pueden ser diferentes. Además, el hecho de que no hayas podido en el pasado no significa que no puedas hacerlo ahora o que no puedas aprenderlo. Interesante. Sí. ¿Vieron cómo ella trataba de mantenerse en pensamiento negativo? Que es lo que está en rojo, usted lo ve en este momento en su pantalla. Yo utilicé el guión negro que era pensamiento realista, aterrizarla. Este tendría que ser muchas veces el diálogo entre alguien que está alerta en el aquí y ahora y otro que anda volando barrilete negativamente. Veamos quizás por ahí haya otro ejemplo. Ejemplo entre esposos, por ejemplo. Dice la esposa: Tú siempre me atacas, ya no me quieres. esto es muy común en los pleitos, Repítelo, Viole, por favor. Tú siempre me atacas, es que ya no me quieres. Dice siempre, ¿acaso es todo el tiempo? Bueno, es que nadie me quiere. Te he querido siempre, y también nuestros hijos y la familia. Es que fíjate que continuamente lo pienso. Tienes que aceptarte y perdonarte, y así poder recibir nuestro amor, que es incondicional. Este es un ejemplo, queridas familias, de diálogo interno. ¿Cuál era el diálogo interno que tenía aquí la esposa? ¿Qué era qué pensamiento negativo aparece en la esposa? Siempre me atacas y ya no me quieres. Nadie me quiere, siempre me atacas. Bueno, es que nadie me quiere. Y eso no es cierto. El papel del esposo no es cierto. Es que continuamente lo pienso. Hay una sensación de que toda la vida el tiempo está en contra de ella, las circunstancias están en contra de ella. El esposo la lleva a tomar una acción realista en el presente. Le dice todo el tiempo: ¿acaso no te queremos? ¿Acaso no tienes familia? Y es más, le identifica el problema. Tienes que aceptarte y tienes que perdonarte. El esposo sabe que ella posiblemente no se ha aceptado de niña y tiene algo que perdonarle a los demás. Por eso es importante este estado de alerta y de conciencia, ¿verdad? Qué difícil es mantenernos en conciencia constantemente. Y por eso usted ve que dice ahí, ¿cómo mantener el estado de alerta y conciencia? Primero, ¿cómo piensas? Primera pregunta, ¿cómo estás pensando? ¿Cómo piensas? ¿Cuál es tu forma de pensamiento? ¿Positivo o negativo? ¿Presente, pasado, futuro? Ahí ya nos damos dando una idea de cómo piensas, cómo pienso. Siguiente, analizas y estudias minuciosamente tus pensamientos. La iglesia nos enseña a reflexionar, nos invita a hacer examen de conciencia. Sí. Ayer yo en la Eucaristía, un sacerdote después del Evangelio, en lugar de hablar, dijo: quédense sentados y piensen en que este texto, qué importancia tiene para sus vidas, metan el texto en sus vidas. Es una forma de reflexión. Muchas veces nos cuesta analizar y estudiar detalladamente nuestros pensamientos. Yo sé, no es fácil, Francisco, porque inclusive dice cómo le afecta a tus cercanos tus pensamientos. ¿Cómo le afectaba a ese esposo, a esos hijos y a esa familia la actitud de la esposa? Nadie me quiere, nadie se fija en mí, no les importo, estoy sufriendo y me ignoran, por ejemplo, es la victimización. Esa mamá víctima, ¿cómo va a actuar después frente a sus hijos, frente a su esposo? No va a tener fuerza para hablar con ellos porque siempre, o está enferma, la mujer que siempre está enferma y se victimiza. Tú no te fijas cuando estoy enferma, ya no te importo, hasta el tono de voz cambia en la palabra. ¿Y qué viene después de la victimización, queridas familias? Viene la manipulación. Entonces ella se va a poner en plan de víctima para lograr sus objetivos. Y entonces de esa manera va a manejar su familia y va a producir culpa. Va a producir más disfuncionalidad en la familia. El esposo inteligentemente se da cuenta que hay un problema de aceptación y de perdón. Si ella logra eso, desaparece el problema. Sí.
Sí. Qué interesante, porque necesitamos hacer ese tipo de reflexiones en familia. El análisis, Francisco. Claro. Por ejemplo, aquí invitamos a que nos analicemos durante una semana qué tipo de diálogo interno tenemos. Y entonces, si nosotros estamos inclusive en un cuaderno analizando qué diálogo hice hoy, cómo me cuestioné, al final de la noche hice como examen de conciencia, cómo lo trabajé yo hoy, cómo pensé. Si lo hacemos, van a ver ustedes que al final de la semana se van a encontrar con muchas sorpresas, Francisco. Y además de eso, va a empezar a haber una oportunidad de dialogar, ya no internamente, sino con la pareja. ¿Qué fue lo que sacaste de tu diálogo? O ella me preguntará, compárteme tu diálogo. Y entonces vamos a poder, mira, descubro que hay mucha desvalorización, que me vuelvo víctima, que me acostumbraron siempre a vivir de manera sumisa, y yo me acostumbré a manipular a los demás. Cuando yo quería algo, cambiaba de tono, sufría, me hacía la víctima y lograba que mi papá me hiciera caso, llamaba la atención de mi familia. Me daba mucho dolor de cabeza, jaqueca, migrañas, y con eso atraía a los demás. Entonces vienen, aparte del diálogo, vienen los convenios y vienen los acuerdos. ¿Cuál es el convenio? No me quiero victimizar más. Sí. El acuerdo es no te voy a manipular, o no nos vamos a dejar manipular por ser víctima, por tu dolor, por tu enfermedad, por tu sentimiento. Miren qué interesante cuando uno está en alerta y en estado de conciencia. Veamos acá algo que nos puede ayudar también. Seguimos reflexionando. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a educar nuestra mente? Sí. Esto significa, queridas familias, que tenemos que leer. Hoy día es mucho más fácil que antes. Hoy lo googleamos, decimos. Hoy vamos a buscar, en lugar de ir a la biblioteca, lo tenemos directamente en la palma de nuestra mano. Pero lo importante es educar nuestra mente, ver si lo que estamos haciendo es adecuado o podemos mejorarlo. ¿Y cómo podemos educar la mente cuando el pueblo perece por falta de conocimiento? Así dice el Señor. Que no leemos la palabra, mucho menos un libro que nos ayude a superar a mejorar nuestra autoestima, a encontrarle más sentido a nuestra vida a través de un buen libro. Es importante leer buenos libros. Por eso aquí las preguntas es: ¿cada cuánto lees un buen libro? Hoy día tenemos la suerte que hasta hay audiolibros. Sí. Podemos hasta escuchar el libro. Sí. Para los que les cuesta por alguna razón leer. ¿Con qué frecuencia? Hay otra pregunta aquí: ¿te alimentas de conceptos e ideas refrescantes? Sí. Esto implica que el cerebro, nuestra mente es flexible, Sí. no es rígida, y en la medida en que hagamos esa neuroplasticidad, se llama, ese ejercicio mental, nuestra mente va expandiéndose y nos va dando una mejor conciencia de quiénes somos, y cambia nuestra conducta, cambia nuestro lenguaje. Por eso es importante moldear y crear crear nuevos pensamientos positivos. Fíjense que tienes toda la razón. Aquí pongo un ejemplo, y ponemos un ejemplo de lo que pudiera ser una reprogramación. Fíjense, 10 claves para que tus hijos recuperen las asignaturas que perdieron en estas vacaciones, que las recuperen en estas vacaciones. Entonces miren qué interesante. Primero dice: prepara un sitio apropiado para el estudio. No importa que estés de vacaciones fuera de casa, un ambiente apropiado es imprescindible. Aquellos que se van de vacaciones y que tienen esa suerte, bueno, que haya un sitio adecuado para el estudio. Por poner un ejemplo. Otro, ahí está el reloj. Establece un horario de trabajo, preferiblemente a primera hora de la mañana, unas reglas de trabajo y una hoja de ruta, es decir, un programa. Sí. Miren, estos son tips para papá y mamá, por eso lo puse, ahora que están de vacaciones nuestros hijos. Sí, se firma el cumplimiento de los horarios y de las reglas que se establecen. Firmeza para cumplir horarios, porque a veces se cruza la televisión o la diversión. Acompáñalo a la hora de realizar las tareas. Os podéis tomar un día mamá y otro día papá, si es posible, turnarnos para acompañar al hijo, ¿verdad? Exacto. Luego dice... pactar con él las pérdidas de privilegios si no cumple con la hoja de ruta. Así es. Es decir, el castigo, dicho de otra manera. Sí. Sé un ejemplo, cumple tú también con tu horario y con tus normas. Sí. Porque a veces le exigimos al hijo, pero nosotros no damos ejemplo. Presta ayuda en la medida de tus posibilidades. Si no te ves capacitado y puedes
contratar a un tutor por horas, porque hay papás que no, por ejemplo el inglés, no todos los papás pueden acompañar a su hijo de 7, 8, 15 años en el inglés, se puede contratar a un tutor. Revisa sus tareas, que realice esquemas, que resuma los temas, que haga ejercicios, corregirlo en forma sistemática. Interesante, no premies con recompensa la realización de la tarea. Son su obligación, no olvides que has suspendido durante el curso. O sea, no manejar eso de que te voy a dar un premio si haces y cumples. Es la obligación, es la responsabilidad de cada quien. Así es, y luego dice, sé positivo, motiva, anima el esfuerzo de tu hijo. Un hijo motivado rinde y trabaja mucho más. Los papás caemos mucho en castigar, en señalar y en desvalorizar al hijo cuando ha perdido el grado o ha perdido muchas asignaturas. Nosotros creemos que la alabanza a un hijo es el mejor regalo que un papá le puede dar a su hijo, que una mamá le puede dar a su hijo, es alabarlo por todo lo bueno que hace y no solo por las notas. Un hijo no vale las notas que saca al final del año. Excelente. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo, cómo ayudar al hijo en vacaciones si perdió alguna materia. Sí. Un mínimo ejemplo, cuánta reflexión nos ha traído finalmente, ya terminando esta entrega de diálogos internos. Pero así como podemos trabajar la parte educativa, podemos trabajar el área recreativa, el diálogo de pareja, la vida espiritual. Por ejemplo, a veces en casa se resisten ir a misa. Papá, qué aburrido, ve tú. O al revés, van los hijos y no van los padres. Sí. Este es un motivo para educarse y reprogramar. Es un motivo para dialogar qué es la misa, por qué queremos o no queremos ir a misa, qué ventajas vamos a tener, qué desventajas, tanto que reflexionar. Hermanos, es fascinante hablar de cómo alcanzar un diálogo realista. No vivir en pensamiento negativo, sino en pensamiento realista. Y aprovechar, ya que nuestra mente está todo el tiempo comunicándose consigo misma, poder sacar el jugo a nuestra mente y lograr que nuestros filtros y nuestros mapas nos lleven a un buen procesamiento. El resultado será un lenguaje diferente, una manera de hablar diferente y una conducta distinta. Básicamente de desarrollo, de crecimiento, ya no solo de supervivencia, sino básicamente de solidaridad, de crecimiento, de hacer mejor las cosas. Que al fin es lo que buscamos. Así es, por eso damos gracias a todos ustedes por estar siempre con nosotros y hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga.